De pequeña Lucila jugaba a la comba, a las muñecas y al dominó con sus amigas. Era afortunada porque iba al cine. Me llevaban o un tío mío que tenía o mi padre. Me llevaba al cine de vez en cuando. He sido desde pequeña aficionada al cine. Todas las que se podría ver en la época, porque eran todas autorizadas para menores. Y estaba muy estricto en aquella época aquello. O sea, puede que haya visto infantiles de estas de dibujos, los clásicos de Blancanieves. Si hacía los deberes y se aprendía las tablas de multiplicar, los jueves la llevaban al circo. Porque yo vivía en Madrid y en Madrid estaba instalado siempre un circo. Había un edificio que era el circo. No era ambulante, era que estaba fijo allí. Había los payasos, sacaban los elefantes, por ejemplo, los caballos, los actores haciendo piruetas con los caballos. Ahora, a mí lo que más me gustaba eran los payasos. Claro. En su casa escuchaban la radio. La primera la compraron cuando tenía 12 años. Yo me gustaban cuando daban por la radio pues alguna novela. En cambio, teléfono no tuvo hasta mucho después. Yo tuve por teléfono, por primera vez lo menos tendría yo 27 o 28 años. Era casada, tenía 2 hijas y la pequeña me parece que tendría unos 5 años, que ahora tiene 52 o 53. De mayor quería ser pianista profesora, pero por problemas económicos acabó estudiando secretariado. Aprender a tocar piano para dar conciertos, no veas, pero me quedé a nada. Entonces lo dije a mis padres, porque en aquella época mis padres eran de los que estaban bien, dijéramos, era de la clase media. Entonces iba a las monjas, o sea, mi primera educación fue buena. Y yo pensé que me gustaba mucho el piano. Yo cuando oía por la radio un concierto de piano es que me quedaba helada, de muy chiquitita. Es lo que más me gustó, pero claro, se lo dije a mis padres y me dijo que no había dinero. Ahora, en cambio, utiliza el ordenador, aunque no son muy amigos. Tengo en casa, pero vamos, estoy en pues eso, sí, me carteo con alguna amiga, nos mandamos correos, eso que se hace, pero muy poca base. De todos los juegos que ha tenido su nieta, a ella le hubiera gustado tener una tablet. Y de los que ella tenía cuando era pequeña, creo que a los niños aún les gustan los puzzles.